Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Esperemos que Ivonne se pueda conectar a lo largo de la noche y Fernando, como dijo, podrá ver las grabaciones y estará atento a ellas. Como mencioné a minutos atrás, en esta presentación no tendré un PowerPoint presente, pero explicaré las ideas de forma estructurada. Entonces es importante que anoten estos conceptos iniciales. Intentaré a lo largo de la semana mandarles un resumido en slides para que los puedan organizar. Hoy lo que quiero compartirles de una forma muy somera, muy breve, es ya la parte un poco más profunda. Sería una introducción leve a los conceptos de la matemática esotérica. La numerología que vimos en los primeros episodios era para relacionarnos con lo primero que posiblemente vamos a encontrar cuando busquemos este tema en la internet o vayamos y conversemos con alguien. Una cuestión más comercial, una cuestión más holística, más actual y que no está mal, porque mucha gente es muy leal y muy estudiosa y trata con buenas intenciones de traerlo al día a día y aplicar los números en nuestra vida práctica, con esos conceptos que hemos hablado a manera de cómo se utiliza el zodiaco, las cartas astrales, que están muy bien. No necesariamente por ser de un uso frecuente y común, la numerología como la vemos hoy, ¿no? Así de forma muy exotérica y abierta, quiere decir que esté mal. Tal vez esa popularización responde a que hoy mucha más gente le da importancia y que mucha más gente está corriendo atrás de las antiguas verdades. Lo que antes, pues, poca gente le da importancia. Hoy, como es más masivo y las redes ayudan, entonces estos temas ya se popularizan. Pero a diferencia de otros temas, que hemos hablado en Legión, en la que solemos partir de lo más profundo a camadas más superficiales o más concretas, más actuales, más de aplicación en el día a día, este tema por su naturaleza misma y también porque no somos expertos conocedores, ¿no? Somos personas que entendemos e investigamos honrando eh, una de las actitudes discipulares que es la investigación. Hacemos este trabajo de investigación para poder compartirlo aquí también. Pero como legionarios todos ya tenemos un bagaje cultural, entonces nos es fácil entender varios conceptos. Eh, Quisimos hacerlo al revés, partir de lo más conocido e ir poco a poco entrando en algunas camas de profundidad. Veamos, la matemática esotérica, ya no hablo de numerología, ¿ya? Matemática esotérica. Si de alguna forma esto nos ayuda a desvelar el orden oculto del cosmos, podemos entender que es la exploración de las dimensiones más profundas y místicas de los números y de las formas geométricas. Esta ciencia, este estudio antiguo que se pierde en la noche de los tiempos, no vea los números apenas como herramientas de cálculo o la descripción del mundo físico como lo hacemos hoy. Ah, saco mis cuentas, anoto mis números, ¿no? Calculo, hago fórmulas geométricas para calcular el peso, va mucho más allá, ¿no? Entienda los números como claves para comprender la estructura fundamental de la realidad, la naturaleza de lo divino y los principios que rigen la existencia. Entonces, con esto nos alejamos de esa matemática actual profana, como le dicen a veces, que es puramente cuantitativa y va a entrar a un terreno de las cualidades. Es una matemática de cualitatividad, de simbolismo, de influencias ocultistas, metafísicas, esotéricas, ¿no? Y esta visión vamos a encontrar un eco a través de diferentes tradiciones antiguas, sistemas de pensamiento, filosofías que van desde Pitágoras para Occidente, ¿no? Entonces, tal vez para nosotros occidentales Pitágoras es el mayor exponente, aunque pocos lo conozcamos y solamente nos recordemos de él por el teorema de Pitágoras. Pero él era mucho más allá, ¿no? Que eso, era un iniciado. Pero no solo estaba con él, porque desde antes ya había con los maestros védicos en Oriente, este estudio de la matemática esotérica estaba presente con los egipcios, estaba presente con los brahmanes, estaba presente en la numerología o matemática esotérica de los chinos. Entonces,
ha estado presente. Y esta cuestión de los números, no solo por allá, sino en el Nuevo Mundo, ¿no? Si ustedes revisan un poco en los aztecas y por ahí las culturas mesoamericanas, no sé, no recuerdo bien, yo creo que sí, estoy equivocándome. Los números también tenían un carácter sagrado, ¿no? Y eso, por ejemplo, con el caso del símbolo de la chacana, con su representación, el 3, por ejemplo, estoy dando ejemplos muy rápidos, ¿no? Como los tres, el Ucupacha, el Pacha y el Hanan Pacha, los tres mundos, ¿no? La representación del 3, la representación del 4 en la chacana, popularizada por el dubidoso presidente Toledo que tuvimos, que usó un símbolo sagrado para politizarse, pero el símbolo en sí, con su cosmología, es genial y sus relaciones numéricas. En fin, vemos que este estudio se pierde, como dije, en la noche de los tiempos y ha estado siempre presente. Ahora, em, para estos antiguos, los números no son apenas representaciones superficiales, ¿no? Es algo mucho más profundo, es más elevado a la divinidad. Eh, Ellos ven a los números y sus relaciones como el lenguaje de lo divino, ¿no? Es como el número que nosotros vemos en el día a día es la manifestación concreta, objetiva, de realidades mucho más superiores, ¿no? Incognoscibles tal vez para nosotros, pero que intentaremos tal vez en una próxima reunión, entender un poquito más, ¿no? Ahí justamente sobre ahí un material valiosísimo que Fernando alcanzó, que tendré que hacerlo tal vez en una pizarrita para poder entenderlo mejor. Hoy vamos por estos principios, ¿no? Ah, bueno, cuando las personas a través del estudio esotérico empiezan a entender ciertos principios del cosmos representados en los números, ellos también empiezan a alinearse mejor con el flujo de la creación. Como todas las herramientas esotéricas que hemos aprendido en Legión Azul, ¿cuál es la gran finalidad de todas ellas? Nuestra evolución. Entendiendo un poquito más del cosmos, mejoramos nosotros y ayudamos a evolucionar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, más allá de querer saber cuál va a ser el número de la lotería o cuál es mi número de suerte para irme de viaje y tal, ya lo habíamos dicho anteriormente en la numerología en las primeras aulas, que lo que importa es conocer un poco de cómo, ya no cómo eres tú, que el uno representa mi liderazgo, que el dos representa mi comunicación, mi dualidad, no. Ahora vamos a intentar entenderlo un poquito más atrás, ya no a nivel humano, ya no a nivel de nuestro día a día, sino un poco ya cómo los números existen a nivel cósmico, ¿no? Y cómo eso tiene un impacto en nosotros. Ahora, estos principios de la numerología esotérica, perdón, de la matemática esotérica, son la base de los sistemas como la numerología, o sea, la numerología es una rama de las grandes matemáticas esotéricas. La cábala hebraica también es otra, la alquimia, la astrología. Ellos usan los números y la geometría como herramientas para el autoconocimiento y la comprensión del cosmos. O sea, cuando nosotros estuvimos, pasamos como 2 semanas viendo numerología, estábamos viendo una puntita, pero hay otras disciplinas numerológicas que usan de números y formas geométricas y cálculos para también encontrar respuestas a las verdades que procuran, ¿no? Entonces, habíamos agarrado un hilito. Ahora vemos que la numerología es apenas una parte de algo mucho mayor que son las matemáticas esotéricas, ¿no? Por ello, debemos cuando enfoquemos, cuando encaremos este tema, apartarnos un poco de la idea que es frecuente, que el número apenas sirve para representar una cantidad, para hacer nuestros cálculos, ¿no? En realidad, la sabiduría antigua en general le atribuye vibraciones a cada uno de los valores numéricos, vibraciones específicas, ¿no? Y bueno, como decían los egipcios, los números son la expresión simbólica de una realidad oculta. Ahora,
no se queda apenas en valores como ahora voy a ir explicándolo, ¿no? Ah, pero estos números que Ernesto está hablando, ya, nos ha dicho que representan algo más profundo, pero ¿qué será? ¿En qué nos quedamos? ¿Será que vamos a dar vueltas y quedarnos apenas en esa idea abstracta? Vamos a entender que hay algunas relaciones, lo vamos a intentar ver en la reunión de hoy, ¿no? Entre números, letras, sonidos, porque no se queda apenas en el valor, hay vibraciones, ¿no? El cosmos está hecho de vibraciones y frecuencias. Las vibraciones son las repeticiones, ¿no? Los grados y la cantidad de repeticiones, los números que hay por ahí, y todo eso es sonido. Y eso hay una relación muy interesante que lo dejo aquí, lo reservo como cuando se hace una receta e intentaremos volver a ese punto poco más adelante. Cuando vamos a ver, continuamos con la matemática esotérica, que es una introducción. Hay algunos principios. Por ejemplo, un principio, el número uno, te dice que la matemática esotérica ve a los números como arquetipos cósmicos. Sabemos que el arquetipo, así como los de Carl Jung, cuando hablábamos de los sueños, ¿no? Y que había el sabio universal y la madre, o sea, son modelos universales que ya están en el mundo de las ideas, como decía Platón, ya son realidades, son paradigmas, son modelos cósmicos que existen y a partir de lo cual aparecen representaciones en diferentes formas. Entonces, estos números, la matemática los entiende como arquetipos cósmicos. En la matemática esotérica, cada número es como un principio universal, ¿no? Es un arquetipo que manifiesta una cualidad específica de la conciencia o de la energía divina, o sea, del todo. El uno, si hablamos, por ejemplo, no es apenas la unidad, ¿no? Es el principio de la unidad, del origen, de la individualidad. Y ahí cuando vemos al 2, por ejemplo, habla de la dualidad y de la relación. Inclusive cuando uno ve, y eso lo vamos a intentar ver en otro momento, ¿no? Ahora voy a intentar hacerlo aquí, solo como un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por eso es que necesitaba un papel. Si, por ejemplo, pueden ver ahí, si, por ejemplo, el, tenemos, ¿cómo representes? Voy a ponerlo aquí. ¿Cómo representamos a veces al cero? El cero es un círculo, pero ese cero, y estoy apenas dando un ejemplo así como el arquetipo, pero ¿por qué un cero? ¿Por qué un círculo? Porque es el Dios que está siempre presente, no está manifestado, pero siempre está ahí, el tiempo todo. No hay nada antes, no hay nada después. Por eso es que le llaman el vacío creativo o el vacío fundamental. Pero cuando se dice vacío no es que no exista nada, por el contrario, todo está contenido ahí, ¿no? Es un vacío porque está todo presente y no presente, solo no está manifestado. Y todo lo encierra, lo abarca todo, no hay nada por fuera de él. Por eso es que es un círculo. Pero de repente, el uno, cuando este Dios, esta divinidad absoluta, como un primer latido, hace una primera manifestación, tiene un uno, ¿no? Y ese uno es que no consigo ver, ese uno es la primera manifestación, ¿no? Por eso dicen, es como el primer latido de manifestación, no es que la divinidad no esté, siempre está, ¿no? Es el origen. Pero cuando hablamos del 2, si por ejemplo aparece otro punto y ahí se traza una línea, hay un movimiento, ¿no? Es el símbolo del movimiento. Ahí tú tienes dos puntos, pero es un movimiento. Ahí nace la dualidad. Y la dualidad te da la idea de que, la dualidad te da la idea, o sea, son movimientos de manifestación del cosmos, ¿no? La- te da la polarización. Es algo hasta conflictuante, porque tú no puedes, cuando ves la dualidad, ¿cuál es la idea de la dualidad? ¿Solo tener dos? No, son opuestos. Si yo estoy mirando allá, ya no estoy mirando allá. Si yo estoy en la luz, ya no estoy en la sombra. Si estoy alegre, ya no estoy molesto. Entonces,
parecen ideas excluyentes, pero son partes de un todo. Por eso es que el 2 abre esa sensibilidad y esa comunicación, ¿no? Entre dos puntos. Y es el principio de la relación, una cosa relacionada con otra. Si me acuerdo del Kybalión hablaba, ¿no? Una de las leyes, no recuerdo cuál, si alguien se recuerda puede decirla, la que decía que los opuestos no son más que la misma cosa, solamente mudadas, cambiadas por la intensidad, ¿no? La cura es la misma cosa que el veneno, pero lo que les cambia es el grado de intensidad, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a dar un ejemplo. El número 7, si hablamos de los arquetipos, estamos en el primer principio de la matemática esotérica, ¿no? Números como arquetipos. He dado apenas ejemplos aquí. El número 7 es visto como el número de la perfección cíclica, porque se repite mucho. Hay 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, y por ahí va. Entonces, eh, no es casualidad esta presencia del 7, sino porque todo resuena con el principio arquetípico del 7, ¿no? Entonces él siempre va a estar presente para determinadas cosas. Ese es un ejemplo y podemos hablar así de cada uno de los números, pero un poco que ya se pueden hacer una idea porque gracias a las clases de numerología que tuvimos, hemos hablado bastante sobre el significado de cada número. De una forma más concreta, más aterrizada a nuestro mundo, a nuestra realidad humana, pero ya está presente el arquetipo de alguna forma, ¿no? Solo que traída para nuestra concepción humana. Segundo principio, segundo principio de la matemática esotérica, que es la geometría sagrada o las formas de la creación. Entonces, si los números los entendemos como los bloques de construcción, como los ladrillos del universo, ¿no? Los arquetipos, las formas geométricas son los proyectos o los modelos con los que se organizan esos bloques. Entonces, hay la geometría sagrada, ¿no? Grandes estudios y literatura de geometría sagrada que estudia las formas y las proporciones que se repiten en la naturaleza. Por ejemplo, ustedes habrán visto la forma de las conchitas, ¿no? Que parece que siguen un perfil tan perfecto que va desde una línea bien pequeñita y se va agrandando, 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 de una forma en que aumenta geométricamente, ¿no? La forma de los copos de nieve vistos así a veces a nivel microscópico, en cómo se abren, he olvidado el nombre, de cómo los cristales se abren, esta forma de abrirse en que se va multiplicando, multiplicando y forma, no es aleatorio. Si uno comienza a ver la naturaleza de forma microscópica, todo está en perfecta belleza y armonía geométrica. No es una cosa fea, caótica. Todo está aparentemente construido por un artista, ¿no? Las mismas galaxias, con su forma espiralada, con su forma espiral, con sus formas alargadas, desde lo más pequeño en los átomos hasta Fractales. los fractales, exactamente, gracias, Charini. Todo está formado a través de una geometría tan maravillosa y tan grande que eso también está visto por la matemática esotérica, ¿no? Ejemplos. Ah, entendamos que estas formas son vistas como emanaciones de la inteligencia divina, códigos visuales de la armonía cósmica, lo que les estaba explicando, ¿no? Hay algunos ejemplos. El círculo que acabamos de verlo es la unidad, la totalidad, el infinito, lo divino. El cuadrado, que también está relacionado al número 4. Y lo hemos visto también a lo largo de las aulas, que representa la estabilidad, la materia, el mundo terrenal y el orden. Miren que estos significados ya no está tanto como, el dinero, el trabajo, la responsabilidad, no. Ya tienen un significado, un nivel un poquito más arriba, más espiritual. Porque si vamos a ver el cuadrado o el 4, si lo vamos a leer los significados que estamos viendo en el aula pasada, lo representábamos como, a nuestro nivel humano representaba el trabajo estable, la constancia, el dinero, la estabilidad económica, ¿no? Y está muy bien a ese nivel. Subiendo un poquito más el nivel, el arquetipo se mantiene.
pero ya nos representa cosas un poco más abstractas, más sutiles. Representa la estabilidad, la materia, el mundo terrenal, el orden. Y así, el arquetipo se mantiene desde su manifestación más elevada, divina, inalcanzable aún para nosotros, hasta aterrizar a algo que es parte de nuestro día a día. El triángulo, por ejemplo, representa la Trinidad, la manifestación, que es el inicio, medio y fin, la armonía, ¿no? Y por ahí va. Eso hablando de un segundo principio de la matemática esotérica, que es la geometría sagrada o formas de la creación. Tenemos un tercer principio, que es la armonía y la proporción, o la llamada música del universo. Y esto es increíble porque hay muchísimo material, pero claro, no podemos detenernos aquí, tomaría varias reuniones y lo podremos ver tal vez a detalle en otro bloque de, quién sabe, numerología 2 o matemática esotérica 2 más adelante. Pero es interesante por lo menos aproximarnos a este concepto porque es genial y te abre un montón de ideas sobre un montón de cosas, inclusive desde el momento en que abrimos la boca para hablar. La matemática esotérica, dice, enfatiza la armonía y la proporción, hasta porque nosotros creemos, que los antiguos y nosotros, que el universo es una sintonía perfecta. Entonces, todo encaja de manera correcta. Pitágoras nos trae una idea que es la música de las esferas, y es porque él propone lo siguiente. Antes de eso, antes de hablar de las esferas cósmicas, Pitágoras, aparte de estudiar, enseñar y profundizar en la geometría sagrada, en los números, en las correctas formas de vivir y elevarse espiritualmente, también estudiaban la música de una forma profunda y muy esotérica, porque la música es número, lo represento así nomás. Por ejemplo, no tengo aquí, pero es que no lo tengo aquí. Vamos a suponer que esta es una cuerda de una guitarra, ¿ya? De un tamaño determinado. Tamaño es número. Supongamos que tiene 10 centímetros y la tensamos y lo jalamos, va a tener un sonido. Ese sonido dirás, pero ese sonido no es número. ¿Será? El sonido es medido en hertz, que son las vibraciones por segundo. O sea, puedes contarlos. Es contable. Y eso va a tener un sonido. Ahora, él decía, si lo doblamos por la mitad o usamos solo la mitad de ese valor, si esto era 10 centímetros, usemos 5 y lo tocamos. ¿Cuántas vibraciones va a emitir? O sea, ¿cuántos números van a sonar? Cuando nosotros escuchamos el sonido, no estamos más que decodificando un número. Entonces imagina, solo con esa idea, imagina todo lo que hay en el cosmos, todo lo que escuchamos todos los días, en la bulla, el caos, el tránsito, en la música tan fea, tan pesada, tan mal hecha. Y no me refiero a un esnovismo, a que, uy, es solo escuchar música de, ¿no? Música culta, no, sino la intencionalidad de músicas pesadas para el espíritu. Ahí da, por esa idea chiquitita nomás, da para entender cuando dicen realmente la música transforma nuestros estados de ánimo. Claro, porque todo es vibración. Imagínate cuántos números y sus influencias vibran y energéticamente están alrededor de ti todo el día, todo el tiempo, con toda esa energía. Esta muestra de la cuerda es apenas una pequeñísima forma de representar todo lo que se estudiaba en la música esotérica a través de Pitágoras y de otros, ¿no? Que han existido. Uno de ellos creo que era el avatar Orfeo, que más allá de un personaje mitológico fue también un gran iniciado que trabajó con la música esotérica. Inclusive ellos trabajaban la musicoterapia, ¿no? Pitágoras curaba, ¿no? Ellos pretendían, estudiaban cómo la persona sometida a ciertas vibraciones, las vibraciones que ellos ya lo tenían muy perfectamente calculado. Esta nota tiene tantos
tantas vibraciones y tiene tantos números vibrando en esta nota y en este tono, todo milimétricamente calculado. Es como un médico que te prepara una receta. Te voy a dar 20 gramos de paracetamol y con, ¿no? y con un químico, y con 10 gramos de esto, y con 10 y te da un remedio. Él hacía lo mismo con la música. Músicas, sonidos especialmente calibrados. Una persona enferma pues estaría echada tal vez ahí, y lo sometían a ciertos sonidos especialmente para corregir, y mira qué interesante, para alinear. Decían que las personas cuando estaban enfermas es porque estaban con sus vibraciones numéricas desalineadas, y las hacían alinear. ¿Cómo? Sometiéndolas a sonidos equilibrados. Me recuerda mucho a cómo cuando las personas actualmente hablan de que tienen los chakras desalineados, ¿no? Y te hacen ciertas prácticas para alinear tus chakras. Ya sabemos nosotros que las enfermedades se producen primero en los mundos sutiles y después se manifiestan en el mundo físico. Entonces, creo yo que de forma muy relacionada, corregir la vibración a la que estamos sometidos, ¿no? A los sonidos y etcétera, ¿no? Sobre todo los sonidos que están relacionados a los números, también nos puede ayudar a alinearnos. Y no solamente escuchando, sino también emitiendo. Pero antes de eso, vamos. Pitágoras, con esto que hemos visto, si él estudiaba tan a fondo esto de la música y los sonidos. Hola Ivonne, recién te veo. ¿Cómo estás, Ivoncita? Buenas noches, qué bueno que hayas venido. Si Pitágoras veía esto, él proponía una cosa mucho mayor, que es la música de las esferas. Y él tenía la idea de que los planetas en sus órbitas emiten sonidos basados en proporciones matemáticas que forman una melodía cósmica inaudible para nosotros. Nosotros no lo oímos, pero el cosmos todo, tan perfecto con sus órbitas y sus viajes y sus formas, todo produce un sonido. Es como si fuera una orquesta gigantesca, una maravillosa melodía que mantiene todo en orden, porque todo produce vibración. Claro que nosotros no conseguimos oírlo, pero imagina la orquesta cósmica, ¿no? Ese sonido maravilloso que debe existir en todas las esferas celestes que van girando y van produciendo el sonido, que no debe ser aquel que los satélites captan, ¿no? El ruido solar que parece estática. Debe ser algo tan incognoscible para nosotros, que es lo que Pitágoras proponía como la música de las esferas, ¿no? Ahora, perdón, es justamente por aquí que se habla un poco dentro de la música del universo de las constantes universales, ¿no? Estas razones o números constantes son números que suelen aparecer en diferentes formas geométricas, como el número áureo, la secuencia de Fibonacci, el número pi. No sé, lo podemos explicar tal vez en otro día, pero son números que después de ciertas divisiones, ¿no? Coges cualquier figura, coges una flor, por ejemplo, y tú divides ciertas medidas de los pétalos y te va a aparecer un número, ¿no? Y ese número, como una constante, se repite, y eso es lo que va formando con esa perfección los pétalos, las hojas, las conchitas, ¿no? Son los números como el número de Fibonacci también. Después lo voy a poner en imagen, que es un cálculo que hace en las conchitas, cuando ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa increíble, y esto, como dicen, no pensar que el cosmos, que la naturaleza es una cosa aleatoria, es tan absurdo. La conchita nace de una cosita así, pero después, si se multiplica, vamos a decir, el área al cuadrado es esto. No sé si al cuadrado, pero es geométrico. Después esto, y después esto, y así, y así. Y va avanzando, ¿lo pueden ver? No sé si se No es ve. geométrico, es aritmético, pero va sumando el número anterior. Por ejemplo, 0 Ah, más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 5, no, 3 más 2, 5. Y va sumando el número anterior y te sale el tercer número. O sea, los dos eso. números anteriores te van dando 5. Eso, muchísimas gracias.
Y 3 la, más 3 me imagino que sí sabes, ¿no? Sí. no, y la secuencia es así. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y hasta ahí no me, no me acuerdo, porque va Pero sumando los así, números. ese tipo de constantes está presente y va formando todo lo que existe, aunque para nosotros, para nuestra vista, sea algo caótico. Y en realidad no, está todo perfectamente conformado, ¿no? Entonces estas constantes universales, como mencioné, como el número áureo, la secuencia de Fibonacci o el número pi, están siempre presentes desde las cosas más sencillas hasta en los grandes cálculos que los científicos hacen y ven en las dimensiones del cosmos, ¿no? Estos se dice que son constantes porque están presentes en cosas tan dispares como en la anatomía de un elefante y en una piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces son pilares de toda esta armonía, como números que están presentes para que la armonía del cosmos se mantenga, porque aparecen en todo. Entonces no son invenciones del ser humano, sino que el ser humano ha descubierto ello a través de sus estudios como leyes que rigen la belleza, el crecimiento, el orden, ¿no? Y bueno, el cuarto principio de la matemática esotérica sería la manifestación de la conciencia. Cuando hablamos de la matemática esotérica, para ella la realidad no es accidental. Lo que vemos aquí no es una cosa aleatoria como antes proponían los científicos, ¿no? Y lo que acabamos de decir, sino la manifestación ordenada de la conciencia o de la mente divina. Así, nosotros vamos a ver que los números, las relaciones con el lenguaje, todo ello, ¿no? Es como el despliegue de ese Dios no manifestado a lo manifestado. Y entender ese lenguaje, justamente cuando el ser humano se aproxima un poco a estas ciencias, entiende un poquito de ese lenguaje, se puede alinear mejor con el propósito divino y vivir más en paz y evolucionar. Tal vez ese sea aparentemente muy sencillo, ¿no? O sea, fácil de entender, caramba, realmente al entender qué es lo que me va a traer de bien, me va a traer evolución. Y ese, por sencillo, por humilde, por pequeño que parezca como propósito, es al mismo tiempo el más difícil de conseguir, porque hay tantas cosas que nos distraen que como vemos, entender un poco de las ciencias esotéricas, por pequeño que sea, es, creo yo, a veces uso este ejemplo, como ir a un gimnasio. Tú puedes, tu meta es ser más saludable, perder peso, ganar agilidad. Perfecto. Tú vas a tener diferentes objetivos. Te puedes ir a hacer zumba a los que les gusta bailar, te puedes ir a hacer pesos a los que les gusta, ¿no? Levantar pesos. Hay otros que se meten a bicicleta y otros que se meten a pilates porque les duelen mucho los músculos. En fin, cada uno escoge una herramienta, pero el objetivo es siempre la evolución y la mejora. No importa cuál es la herramienta. Ah, yo soy más apegado al zodiaco, ¿no? A los diferentes zodiacos, a las cartas astrales, al estudio de las mancias, quiromancias y por ahí. No, yo soy más al estudio intelectual, esotérico. No, yo soy más de una línea más mística y me dedico al yoga, a la meditación. Todos ellos son caminos que parten de un mismo conocimiento. En la antigüedad se proponía que las personas no lo separen, sino que tomen todo esto como parte de un todo, ¿no? Hasta porque honrando a la actitud discipular, uno tiene que investigar, tiene que ofrecer servicio y tiene que tener una vida devocional. Entonces tienes que intentar desarrollarte por todos los lados. Pero las matemáticas esotéricas, así como otros conocimientos que hemos aprendido también a los pocos en Legión, tiene esta finalidad, ¿no? Revelar más un pedacito de esa gran verdad. Ahora, esos han sido los cuatro principios para entender la matemática esotérica, por lo menos muy básicos, y entender de qué se trata esto que estamos hablando. Esto se conecta con diferentes tradiciones, ¿no? Aplicaciones, como había mencionado. Por ejemplo, esto de la matemática esotérica no es un sistema único, es una corriente de pensamiento y esto va a impregnar, va a alimentar otras disciplinas místicas. Uno es la numerología.
que ya lo hemos visto. Puede ser la pitagórica, la cabalística, la védica, pero todos ellos usan y atribuyen valores y cualidades a los números y así van descifrando las personalidades, propósito de vida, desafíos kármicos y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Otro es la cábala hebrea, o claro, que le decimos cábala en español, pero la pronuncia correcta es cábala. Ahí, por ejemplo, ellos tienen la representación del dios, que son como 10 círculos más o menos, que son los 10 sefirot o emanaciones divinas, ¿no? O características de Dios, y los caminos que unen son como líneas que unen a estos círculos en el dibujo que uno ve, ¿no? Que son los 22 caminos o corresponden a las letras hebreas. Y todo esto forma un mapa bien complejo, ¿no? Y tiene una numeración, una codificación numérica tan minuciosa, ¿no? Que lo relacionan a la creación y a la conciencia, a las cuestiones divinas, materiales, pero en eso se basa, ¿no? En ese árbol de la vida, que es la representación de Dios con sus características y sus relaciones numéricas. También de la matemática esotérica se desprendió la alquimia, ¿no? Que después vino a ser nuestra química moderna, pero ellos estudiaban los procesos alquímicos, intentaban ver los procesos de transformación. Justo habíamos mencionado la otra vez, no recuerdo en qué reunión, sobre el nígredo, el álbedo y el rúbedo, que había dicho Carlos cuando presentó su libro, ¿no? Pero que lo vemos que es el rojo, el negro y el blanco, presente en cuentos como en Blancanieves, por ejemplo, ¿no? Y que representan los estados de evolución de la persona. Solo por mencionarlo, no voy a entrar a detalle en esto, ¿no? Pero en realidad, todo esto, todos estos símbolos de la alquimia se interpretan, ¿no? Como etapas numerológicas de purificación y ascensión, ¿no? Ellos también usaban proporciones de sustancias, tiempos de preparación, de cocción. Todo eso que ellos aplicaban estaba basado en estudios y en principios numerológicos y astrológicos. O sea, no lo voy a dejar 10 minutos hirviendo a este elemento químico porque me dio la gana. No, ellos tenían razones muy profundas, muy esotéricas para tanta cantidad de minutos. Era un trabajo tan profundo, ¿no? Que no solamente buscaba la manipulación material de los elementos, sino que está directamente vinculado con la magia y con poder hacer transformaciones a niveles más sutiles. No solamente transformar y conseguir el plomo, creo que era, ¿no? Transformar el plomo en oro, sino que también a nivel simbólico los alquimistas te hablaban de una transformación personal, de transformarte en el hombre común en algo que va más allá, ¿no? Otra disciplina relacionada es la astrología, que hoy ya se derivó con la ciencia moderna, la astronomía, pero aún existe. Y ella se centra más en los planetas y los signos, pero utiliza la geometría, los ángulos entre planetas, el tiempo con sus ciclos y periodos, y ahí estudia las influencias cósmicas, pero ya no escapa de la matemática esotérica. Quien ha visto un mapa astral alguna vez, ha visto que ellos, se manejan un montón de números. ¿No? Y cálculos por aquí, que cálculos y que no sé qué, y que el medio cielo, y tú vas a ver el círculo del zodiaco lleno de números y triángulos. Es alucinante. Es una ciencia que ellos manejan y me parece admirable. Hoy la tecnología, ahora ya tú los vas a ver, todo lo tienen computadorizado y es muy, muy chic, muy moderno, pero el computador no hace nada más que acelerar, o sea, hacer más rápido los cálculos, nuevamente cálculos que antes los hacían pues a mano, ¿no? Pero los números y sus relaciones están presentes ahí para poder avanzar, ¿no? En los cálculos astrológicos. Ah, otro, estoy hablando, para no perdernos, en aplicaciones de la matemática esotérica, miren cómo se abre, ¿no? No es que vayamos a estudiar todo esto, ¿no? Hasta porque demoraría años. Pero sí es importante notar cómo de esto de la matemática esotérica se van desprendiendo, cómo es difícil escapar a ella estas diferentes disciplinas. La magia ceremonial, por ejemplo, es otro tipo de disciplina, porque hay muchos rituales mágicos que se basan en la comprensión de las correspondencias numéricas. Días de la semana, número de repeticiones, números de elementos en un altar y con eso invocan y dirigen energías específicas, más la parte ritualística, por eso es magia, magia ceremonial.
que también como nosotros sabemos, la magia que a veces es más pura, no siempre es la ritualística, sino es aquella que nosotros con la fuerza de un pensamiento y una voluntad poderosa, creamos una de las mayores magias que existe, desde que alineamos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra fuerza de voluntad, lo que ya es muy difícil, porque nuestra mente está siempre dispersa, nuestras emociones están de aquí para allá y nuestra fuerza de voluntad es débil. Pero por eso nos entrenan. Por eso es que la vida nos entrena y Legión Azul nos dice, oriéntate, oriéntate, ¿no? Porque pienso yo que queriendo o no, si aplicáramos un poco a cada día, como ciertamente lo hacemos, pero el día en que lleguemos un poquito más de equilibrio, podremos notar los efectos de estas prácticas mágicas que podemos desarrollar. Otro, ¿no? Otros dos, ya para finalizar esta ejemplificación de las derivaciones de la matemática esotérica, es la arquitectura sagrada, ¿no? Eso de ahí lo encontramos en los documentales a más no poder. Templos, catedrales, las pirámides alineadas con la constelación de Orión, ¿no? Los monumentos antiguos. Esto presente en todo el mundo se construyó basándose en proporciones geométricas y numeraciones específicas, como aquella que mencioné de la proporción ahora, ¿no? Y esto de aquí para crear espacios que resonaran con energías divinas y elevaran la conciencia de los practicantes. Un caso apenas, por ejemplo, cuando hablamos, y esto no es antiguo, uy, en la época de los faraones apenas, no, si vamos a ver las catedrales góticas, ellas son una caja de resonancia, hay varios documentales que voy a buscar, tal vez se los voy a recomendar, pero si buscan en YouTube van a encontrar, ¿no? Esa construcción tan alta, no es solamente para sorprender a las personas, ¿no? En esas épocas, era porque la misma iglesia, la nave que llaman de la iglesia, tenía unos efectos de canalización energética por su propia forma. Y la forma en que estaba construido hacía resonar los cánticos, las oraciones, a manera que las vibraciones concentradas ahí produjeran cierta aclimatación mágica y vibracional para que imagino yo que las misas, la magia ceremonial de la misa tuviera efectos mucho mayores. Entonces es como haber construido una caja mágica especial que funciona a través de las rosetas, que son esos colores, esos rayos de luz que entran con el sol, coloridas, con la disposición de los lugares, con la vibración del sonido que hay dentro. O sea, un trabajo impresionante y alucinante de cómo los principios matemáticos están presentes para la arquitectura sagrada. Y por último, la música esotérica, que si lo vemos más allá de la música de las esferas a niveles cósmicos que hablaba Pitágoras, eh, la teoría musical de muchas culturas antiguas, ¿no? Aquí encontré dos, dice las ragas indias o los modos griegos. Este tipo de música era basada en relaciones numéricas y proporciones, y se creía que ciertas armonías podían afectar al alma y al espíritu. Es solo ver músicas especialmente creadas, independiente si es la música clásica europea, si es la música clásica contemporánea, si es Kitaro, si es Vangelis, si es una música de una quena de un campesino allá en el Ande, o estas muchas músicas de origen ancestral también, tienen una capacidad de escucharla y mismo sin vocablos, tal vez, o sin una palabra, un lenguaje que tú entiendas, te transportan, te hacen entrar en estados de paz o de hipnosis o de autorreflexión. Es increíble, solo por las palabras. Y con esto de aquí, ahí yo finalizo lo que son aplicaciones y conexiones en diferentes tradiciones. Pero me quedé con esto en el tintero cuando le estaba hablando más al inicio y estábamos hablando de la música y les había mostrado las cuerdas y les estaba diciendo de cómo Pitágoras, bueno, la teoría pitagórica, ellos buscaban curar. Se habla también de los mantras. Y esto de aquí, hoy ya no lo voy a hablar porque eso venía, ¿no? Voy a dar una pequeña introducción, pero esto de aquí se extiende un poco más, que es justamente la otra parte, relación entre números, letras y sonido, que es genial, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que he hablado ya de la parte del sonido, pero eh,
El mantra, por ejemplo. Recuerden que yo hablé sobre cómo los hertz, que son vibraciones por segundo, es número. El hombre, por ejemplo, emite, la voz masculina emite, o sea, es de 250 a 400 hertz. O sea, vibra entre 250 a 400 vibraciones por segundo. A 300, perdón, que es más grave. De la mujer es de 250 a 400. Vibra más rápido, más veces. Y eso es número que nosotros decodificamos. Ahora, vamos a ponerlo como en una receta ya. Tenemos el primer elemento que es la vibración. La vibración y las frecuencias son números, o sea, cantidad por segundo, ¿no? La cantidad de repeticiones por segundo. Ya. Ahora los tonos, ¿no? El tono el más grave, el medio, el más agudo. Ellos también responden en las notas, ¿no? A una cantidad numérica, a largo de un instrumento, a largo de una cuerda. También hay números por ahí. Ahora, nuestra voz tiene vibraciones, especialmente las vocales, ¿no? Esta es una introduccióncita para lo que vamos a ver ya después, porque hoy día ya por hoy estamos terminando. Entonces, ¿qué son los mantras? El mantra no usa principalmente vocales y no usa cánticos, ¿no? Pues, y por ahí va, por una cierta cantidad de tiempo, con ciertos volúmenes, con ciertas vibraciones, con ciertas vocales, con cierta cantidad de repeticiones. O sea, ese tipo de mantras o a veces oraciones, el poder mágico que tienen de crear es increíble. Y nosotros hoy en la actualidad ya no conseguimos reconocer la importancia de este tipo de emisiones, ¿no? Y muchas veces las personas hasta se burlan, las subestiman, pero desconocen el enorme poder que hay por detrás de este tipo de prácticas, ¿no? Cuánto ellas pueden ayudar. Ahora, el hombre ignorante como es en los tiempos actuales, si no conoce, y eso pasa con los números. Los números, acabamos ya de ver a lo largo de la reunión de hoy, cómo ellas tienen, cómo son la representación más concreta en nuestro mundo de verdades y atributos divinos. Los usamos para cálculos, para cosas profanas, pero ellos representan mucho más y están en conexión. Entonces, queriendo o no, los números a los que estamos sometidos y vibran en nuestro nombre, en la cantidad de veces que están presentes, tienen una influencia. Por ahí un poco que vamos conectando con lo que habíamos visto en la numerología. Cómo eso tan abstracto, tan grande, aterriza a mi vida concreta, ¿no? Por ahí ya uno empieza a calar ciertos lazos. Y también las letras, ¿no? Las letras, las vibraciones. Hay un texto que lo compartiré después, eh, que Blavatsky algo menciona, ¿no? De cómo cada letra en cada alfabeto está relacionada a un valor numérico, a una vibración, algo mucho más profundo de lo que lo usamos día a día. Y las palabras existían antes de existir en el plano físico, en el mundo de las ideas, como una idea, como un símbolo de algo. Y el ser humano es tan ignorante que utiliza de los números y de las palabras de forma tan simploria, de una forma tan sin cuidado, que habla cualquier tontería, que dice lo que le viene a la cabeza, que utiliza palabras de bajo calón, ¿no? Que no se da cuenta que en su boca los números o las letras o las palabras que emite, el son como le emite, puede maldecir o bendecir. Puede afectar a los otros como a sí mismo. Y eso me hace pensar muy bien por qué en escuelas como la de Pitágoras o en los votos de frailes y de monjas y en otros lugares monásticos, el voto de silencio era una cosa fundamental. Si tu boca es como un arma, ¿no? Que puede maldecir o bendecir, tal vez esa sea una de las razones por las cuales es mejor no decir nada.
y cuando hables, solo digas y emitas cosas positivas. Digas lo mejor que puedes decir, ¿no? Y eso a mí particularmente me trae esas reflexiones y varias otras, ¿no? Porque hoy, ya trayendo un poco, con esto ya medio que voy encerrando esta parte de los fundamentos, ¿no? Los fundamentos o los primeros conceptos de la matemática esotérica. Por ahí va encerrando. Pero me queda la reflexión de cómo en el mundo de hoy no sabemos el valor de los números, desconocemos el valor de la palabra, de los sonidos, y si nos ponemos a ver alrededor todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, las músicas que abundan, las letras que hay por ahí, el caos, la polución sonora, eh, entonces nos damos cuenta de cuán distantes estamos aún como sociedad de alcanzar niveles un poco más elevados, ¿no? Pero en ese camino estamos. Por hoy, eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Los primeros fundamentos de la matemática esotérica. Muy introductorio, ¿no? Habrán gente, porque era la intención mostrar por dónde ella se deriva. Y bueno, yo creo que en la próxima reunión, que todavía da para uno o dos, ahí mismo, ya veré con Johnny después si nosotros hacemos una pausa a cada cierta cantidad de reuniones, ¿no? Una pausa y probablemente partimos ya a un otro bloque de temas. Pero vamos a ver, y también si ustedes quieren profundizar un poco más en otros aspectos de este tema, también lo pueden decir, no, sí, por favor, continúa, que es interesante, o si ya yo creo que todavía tenemos para una o dos reuniones más. Si ya esto les dicen no, es suficiente, chévere, ahí ya encerramos el bloque. Lo importante es aproximarnos a un tema, darle algunas camadas de profundidad, entenderlo y ahí respirar para que para masticarlo, analizarlo, extraer el conocimiento. Chévere. Y ahí podemos pasar a un otro. Y mañana más tarde, con la cabeza más asimilada, más podemos retornar a este tema en una nueva camada de profundidad. Entonces, esto de aquí, este es un tema que, por ejemplo, no lo hemos visto con frecuencia en Legión Azul. Entonces, como estamos avanzando así, estamos viendo también el nivel de receptividad, ¿no? Hasta qué punto la audiencia, que son ustedes, van acompañando y hasta qué punto ya el tema nos ha saturado, ¿no? Creo yo que el tema de hoy ha sido interesante. Me ha gustado mucho compartirlo. He encontrado muchísima información, mucha más, y que me ha traído muchas ideas también, pero no podíamos empezar a entender esto de una forma más profunda sin estos fundamentos. Ah, quería dejarles, antes de que ya partamos a los comentarios, los últimos 15 minutos, si es que hay, quería dejarles dos reflexiones o dos ideas que las voy a pasar por el WhatsApp también. Ah, y ustedes piénselas, si quieren respóndanlas o piénsenlas para tal vez comentarlas el domingo. Una de ellas es, ah, ¿qué crees que tiene que ver? ¿Cómo era la pregunta? La vi a la hora de aquí. ¿Qué crees tú que tiene que ver la magia, ¿no? Eh, con el nombre de alguien? Vean, piensen si sí, si no, ¿ya? Y una otra sería, este, ¿qué crees tú o cuál es la figura geométrica que más te gusta y por qué? Y piénsenlas, son apenas preguntas, reflexión y conversaremos más cosas el domingo. No sé si alguien quiere comentar, hacer una acotación, Johnny o alguien más. Yo quería preguntarte algo.
Sí, Este, yo he visto en internet, o sea, te conté problemas del sueño, ¿no? sí, Y dice, con estas vibraciones, se ponen una música que no tiene melodía, pero, mejor dicho, tiene melodía, pero no sé cómo decirlo, como estás diciendo ahorita, y es y hace dormir. Ahora, ajá, también dice, en esta otra música, tú nivelas los chakras, ¿no? O ajá, sea, para que nivele los chakras. Después sí, otra música, y decía, tanta cosa hay con la música, también música de sanación, ¿no? sí, De sanación también hay. Y lo que sí sé, que es, le pusieron a mi hijo cuando estaba mal, y lo curaron, no te miento, lo curaron. wow, A la vuelta de la Casa Rosita es un centro, un templo, no sé qué era. Me llevó mi sobrino más, con el cuenco, por eso se había lo del cuenco. Ese tampoco claro, tiene una música, pero suena lindo, ¿no? O sea, se siente lindo. Ya, y le daba vueltas. Mi hijo se durmió, porque está, ¿qué te digo? Como 45 minutos en ese plan de la música. Le pusieron, y apenas le pusieron, se durmió. Ya, wow, y, en una sola sesión, ni siquiera vengan otro día, en una sola ya era otra persona. Y caramba, también fue con eso, con el cuenco. Entonces, ahora que me estás diciendo, y las otras músicas yo solamente las he escuchado y las he dejado, solamente la del sueño, ¿no? Pues, ¿cómo va a curarme con la música? Todavía decía yo, de repente como me dicen que a veces no hay que escuchar todo en internet porque no todo es válido, no lo puse en práctica, pero sí la del sueño, porque lo puse un ratito y me dormí. Entonces, eso quería comentarte. wow. Sí, Bueno, estás comprobado, solo un complemento, Ivonne, qué interesante lo que compartes. Eh, lo que pasa es que hay personas que realmente estudian tanto todo lo relacionado con curar a través del sonido, ya que identifican que los números con los cuales se relaciona tu ser responden a una frecuencia, responden a unas notas. ¿no? Entonces, si tú mezclas la frecuencia con las notas y reproduces una cantidad de notas y también lo haces con un instrumento que de por sí ya tiene una relevancia histórica, mística, como el famoso cuenco, y puede ser cualquier otro instrumento de esa, con un simbolismo específico, hay, quieras o no, un efecto, y el efecto eh, es desenmarañar, desentrampar un poco estos nudos energéticos que no logran y no permiten que el ser fluya, que es lo que le está generando enfermedades, malestares, trabas. Entonces es como que te libera, te desanuda y sigues para adelante. Dime, ¿también puede suceder todo lo contrario? O sea, hay músicas que lastiman o que enferman. Claro que sí, todo Puede depende de ser, ¿no? Porque así como hay todo bueno, está, debe haber. no, claro, o sea, todo está en la intencionalidad del emisor y también está en la neutralidad con que el receptor se pone a exposición. Nosotros tenemos nuestras defensas naturales, pero si tú en una sesión abres tus defensas espirituales, las defensas de los otros cuerpos etéreos, ¿no? Sutiles, perdón, entonces estás como que abriendo una parte muy, muy íntima de tu ser y cualquier cosa que penetre ahí con una intención negativa va a hacer un daño. Pero no porque si tú pasas por la calle y escuchas un sonido perturbador, te afecta, pero tienes campos de defensa, ¿no? Ujú. Pero ahí yo gustaría complementar que justamente una recomendación que se hace mucho, ¿no? Es
en la medida en que la persona se va aproximando a una vida un poco más trascendente, también busca ser un poco consecuente, ¿no? Si, por ejemplo, la persona dice, bueno, ya quiero tener una vida más saludable, tú haces ejercicios, empiezas a alimentarte mejor, bebes más agua, evitas productos procesados, ¿no? No al 100% a veces, pero gradualmente. De la misma forma, si uno quiere ser consecuente con diferentes aspectos, se entiende que si tú vas aproximándote a estos conceptos de entender la música, ¿no? Y esto de aquí, es natural que también vayas alejándote de ciertos tipos de músicas que vibracionalmente son pesadas, empezando por la letra, por, por los sonidos estruendosos, ¿no? Música que te deja tenso, en estados de tensión, ¿no? Y mira que a mí me gusta mucho el rock, por ejemplo, pero, pero hay música como aquí el famoso funky, el reggaetón ya ese extremo. O sea, yo soy una persona que me gusta mucho la música, escucho de todo, pero tú mismo vas sintiendo cuando hay música que se torna pesada, cansada de escuchar, que es como una comida que te cae mal, ¿no? Porque a veces uno va desarrollando ya cierta sensibilidad, como te conectas siempre con ciertos tipos de frecuencias vibratorias de música, cuando ya te conectas con otras, ya te perturban, te incomodan, ¿no? Y lo que Johnny dijo es exacto. Esto lo vimos cuando cito el libro de, ay, El cuerpo astral, creo que se llama, o El plano astral de Lee Bitter, que habla justamente de cómo en el plano astral existen muchas, las larvas astrales, ¿no? Los obsesores que dicen los espíritas y etcétera, etcétera. Pero estas entidades se van a aproximar al ser humano que esté también predispuesto a conectarse emocional y vibracionalmente con estas entidades. Ahí que él dice, ¿no? Ay de aquel que lance una maldición contra un hombre santo, porque como el hombre santo vibra aquí arriba, nada de lo que viene de abajo le afecta. Vibraciones densas no le llegan a él. Llegan, pero como no están sintonizadas, rebotan y regresan al que maldice, peor, multiplicado. Por eso es que dice, la mejor defensa es mantener siempre una vibración elevada, pensamientos positivos, un corazón elevado, porque eso ya va a generar una vibración poderosa y elevada en ti. Y va a hacer que aquellos que te quieran hacer mal o te lancen maldiciones, brujerías, pensamientos malos, mal de ojo, todo eso, se les regrese. Pero si tú dices que quieres ser una persona elevada, pero estás todavía cultivando envidia, pensamientos pesados, ay, que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Te sintonizas con esas vibras pesadas y ahí te va a afectar. De la misma forma con la comida, de la misma forma con la música, ¿no? Y por eso es que dicen, y con esto acabo, que cuando se hacen imposiciones de mano, el reiki o el yorei, creo que le llaman, hay que tener bastante cuidado. Hasta ahora no me olvido de un consejo que Johnny nos dio hace, muchos años, cuando estábamos haciendo un ejercicio, no sé si Charo estaba en ese ejercicio, fue en un parque y era teníamos que hacer como conexión de energías con una otra persona. Nos sentábamos en pares y Johnny claramente nos explicó y nos explicaron a todos. Ten cuidado cuando vayas a hacer un traspase energético a alguien, porque cuando tú haces eso, tú no solamente estás emitiendo energía, tú también estás abriendo tus defensas. Y si tú no estás fuerte lo suficiente, si la otra persona está pesada y tú no eres lo suficientemente fuerte, ella también te va a pasar. O sea, no es una vía de solo envío, de mano única. Va y viene, porque las puertas se abren. Entonces tienes que estar siempre seguro de fortalecerte cuando tú quieras enviar energía a alguien, de cuidar de alguien, de imponer las manos. Y como eso es vibración y es energía, la misma cosa con la música, ¿no? Creo que también uno tiene que, a pesar de nuestras defensas naturales, siempre tener cuidado, ¿no? Sí, no sé si más alguien quiera opinar o decir, preguntar. Yo quería decir algo sobre cuando hablaste de la geometría, de la arquitectura de las iglesias. Ah, Eh, sí. lo que hacían las bóvedas se llama reverberaciones. Es Ujú. justamente
justo estaba leyendo sobre eso hace poco. Y, y la diferencia, y bueno, justamente es para ayudar a los mantras, que se escuche bien, que no sé. Y la idea también era que como en- querían diferenciarlo del eco, ya porque el eco es que te retorna pues la voz y nada Ah, más, pero no produce esa vibración. O sea, tú cuando emites un sonido y rebota el eco, tú ujú. escuchas tu propia voz y es como que, ah, bueno, es mi voz y no hay mucho impacto en ti, porque es lo que tú pues, regresa. Pero en una iglesia, en una cúpula, la reverberación hace que esa vibración, cuando regresa a ti, regresa exponencialmente y vibra diferente en ti. Y si son varios, si son cánticos y todo eso, entonces es como que el mantra que tú estás emitiendo regresa en vibración hacia ti, como que con más Más fuerza, ¿no? sublime, ¿no? Más Sí, elevada. ajá, entonces es como Ah, que eleva ahí el sentimiento que tiene pues las personas que están oyendo la misa o las cosas esas. wow, qué genial, Y qué tiene que ver genial. con Hertz y con música y todo eso. Ahí que hay un campo gigante para explorar también, pero qué chévere. Fueron los masones los que construyeron, ¿no fueron? Justamente, masón que son Supongo que albañiles, sí, la traducción literal, sus, tenía su las logo, pues, porque son constructores, cofradías, son sus arquitectos, claro, con su ya lo cuadra. construían ya en base a esos conocimientos. Bueno, son las que 9:14. Vicky, se nos está congelando. Vicky, ¿te puedo enviar una chompita que tengo ahí? Pobrecito. ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas o comentarios, no se olviden las dos preguntitas que les dije. Voy a intentar subir ya cuanto antes, posiblemente mañana, esta reunión y la que quedó del domingo y la del miércoles ya las bajé al computador y las voy a subir todas de una vez. Ahí ya pueden repasar y ver. Y si consigo mandarles un PowerPoint con algunas ideas o algún texto de eso aquí, con algunos resúmenes, se los envío. Pero lo importante es que hayan anotado y ya el domingo ya nos vemos. No te olvides de poner las preguntas en WhatsApp. Sí. Ya me olvidé las Ah, preguntas. ¿Ya? ya, listo. Ya nos vemos, Gracias. entonces. Gracias, Gracias a Perfecto. todos. Gracias, Ernesto. Cuídense chao. Cuídense. mucho. Ya. Gracias. Abrígate, Rosita. Rosita, Vicky. Ah, Vicky. Chao. Bye, bye. chao.